Muy bien. Me han pedido que pueda enfocarles el tema del marco jurídico internacional y nacional sobre la violencia a la mujer y otros integrantes del grupo familiar. Y justamente vamos a iniciar entonces la clase de hoy con algunas cuestiones preliminares. Vamos a poder acá. Ajá. Lo primero es propiamente referirnos a lo que nos dice el Tribunal Constitucional con respecto a todo lo que hay detrás de la violencia contra la mujer. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 1479-2018, del 5 de marzo del 2019, indicó pues que existen rezagos de las diferencias culturalmente creadas entre hombres y mujeres. Y luego refirió a que la violencia de género es una política del Estado que obliga a los actores públicos, o sea, a reconocer esta violencia de género. Los operadores de justicia, entre ellos el Ministerio Público, deben actuar aplicando la perspectiva de género a fin de evitar que una denuncia quede impune o se vulnere el derecho de la víctima. Además, en el fundamento 11 de esta sentencia, indica que la adopción de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito institucional supone un proceso de cambio en la acostumbrada forma de ejercer la función y el servicio público, que propicia a su vez ajustes en las estructuras institucionales, así como la flexibilización en los procedimientos y prácticas rígidas diseñados para el funcionamiento del Estado. Vean ustedes todo lo que denota al reludir a lo que es el tema de igualdad de género, que está directamente vinculado con el tema de violencia de género o violencia en agravio de la mujer en razón del género. Eh, en base a esto, todo este planteamiento del Tribunal Constitucional en realidad tiene mucho sustento, no solamente en normativa internacional, sino también en todo lo que se ha venido dando en el aporte desde la doctrina. Por ejemplo, tenemos el aporte de Sofía Rivas Lamadrid, que nos refiere a lo que vendría a ser el contexto coercitivo de violencia. Este tiene algunas características, como propiamente el tema de la verticalidad, que normalmente suele darse con aquel que detenta más poder, el tema de una motivación destructiva, el tema de la ciclicidad, o sea, en otras palabras, los hechos son reiterativos de violencia y son progresivos, o sea, van en escalonada. Cada vez más la violencia va agravándose y va produciéndose una mayor afectación a la víctima. Y esto finalmente desencadena en condiciones de vulnerabilidad para la víctima, en la cual pues se ve mellada en principio en el respeto a su dignidad y puede inclusive llegar a lo que es el feminicidio. Pero, ¿qué cosa es esto de la igualdad de género? En primer lugar, es un principio y es parte del derecho constitucional e implica propiamente, pues, una igual valoración de las diferencias existentes, algunas biológicamente dadas, ¿no? Entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer son distintos, claro que lo son, en su naturaleza, propiamente esto está clarísimo. No somos iguales, pero lo que tenemos de igual es pertenecer al género humano. Y el género humano implica pues un respeto. Eh, y a su vez también implica pues igualdad de oportunidades para lo que es la realización personal del hombre y la mujer en el contexto social. Pero esa igualdad de oportunidades resulta insuficiente cuando no va aparejada del hecho de que pueda gozarse efectivamente de los derechos humanos. De nada vale aludir a la igualdad de oportunidades si esto no se manifiesta en la práctica con un goce efectivo de los derechos humanos. Entonces, la igualdad de género implica, por un lado, que se combata la discriminación hacia las mujeres y por otro lado, que se desmonten los estereotipos de género.
que legitiman situaciones de discriminación estructural contra las mujeres. De ahí, pues, que para lograr la igualdad de género se requiere, como hemos dicho, eliminar todo tipo de discriminación en relación a la mujer y a su vez erradicar los estereotipos de género. Acá tenemos justamente una situación propiamente de discriminación, ¿no es cierto? Y también que abarca un tema de un estereotipo. Pues claro, tenemos a la mujer asumiendo roles domésticos y desplazando todo lo que podrían ser sus aspiraciones para su realización personal, vinculando a la mujer solamente con roles domésticos y creyendo que ese es el lugar que le corresponde o el rol que debe estar siempre asignado. Entonces, debemos partir de esto, ¿no? Yo creo que es muy importante partir que todo lo que vamos a hablar del marco internacional referido justamente a la mujer y a la ley 30364, Decreto Supremo 004-2020, MIMP, pues tiene que ver con esta temática, la temática de género, la igualdad de género, la superación de lo que son prácticas discriminatorias y propiamente también lo que son estereotipos de género. Pero ¿qué cosas son los estereotipos de género? Bueno, definitivamente son ideas preconcebidas de lo que significa ser mujer y del rol que la mujer debe cumplir en la sociedad. Y en realidad también se ha definido como aquellas características, actitudes y roles que estructuralmente en una sociedad son atribuidas a las personas en razón de alguna de las condiciones enumeradas como categorías sospechosas. Es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género. Entonces, los estereotipos de género, como bien se nos plantea aquí, si son como concepciones preestablecidas fundamentalmente en el ámbito social, en el imaginario colectivo o en el pensamiento social, de los roles que debe asumir la mujer, de las características y actitudes que ésta tiene innatas, buscando pues lograr estructuralmente una subordinación de la mujer con respecto al varón propiamente por la vigencia de estos estereotipos. Podemos poner algunos ejemplos que yo creo que son importantes y que en todo esto enmarcan lo que es los tratados internacionales, ¿no? Digámoslo, una mujer denuncia en la comisaría ser hostigada sexualmente por su expareja y el policía, al considerarla poco atractiva, cuestiona su credibilidad y no actúa con la debida diligencia al procesar la denuncia. ¿Cuál es el estereotipo de género que hay detrás? Que las mujeres tienen que ser consideradas atractivas para que se les crea que han sido víctimas de hostigamiento sexual. O de repente que un hombre considera correcto forzar a su pareja a tener relaciones sexuales, pese a la negativa de ésta y a que expresa su incomodidad. ¿Cuál es el estereotipo de género detrás? Que las mujeres deben estar disponibles sexualmente para sus parejas y que las mujeres que están casadas o en una relación de pareja no pueden ser violentadas sexualmente por sus parejas. O de repente otro ejemplo, una mujer joven acude a la comisaría a denunciar haber sido víctima de un acto de violación sexual por parte de un conocido, luego de que ambos se encontrasen ebrios el día anterior en una fiesta. La policía femenina encargada de recibir las denuncias considera que la forma de vestir de la mujer y los datos sobre su vida social y nocturna ponen en cuestionamiento su credibilidad. ¿Cuál es el estereotipo de género? Que las mujeres que tienen una vida social activa, consumen alcohol o se visten de manera catalogada como provocativa, no pueden ser víctimas de actos de violencia o violación sexual porque se las considera disponibles para todo acto sexual. Entonces, claro, yo creo que es importante que vayamos haciendo énfasis en estos conceptos porque esto es lo que vamos a ver reflejado propiamente en la normativa internacional. Todas estas reflexiones, todos estos avances que se han ido dando con respecto a la igualdad de género, tiene que ver con un marco normativo de tratados de derechos humanos que han buscado impactar las normativas nacionales. Entonces, esto resulta vital, importante, de manera introductoria, antes de pasar
a lo que es el tema de fondo el día de hoy. Cuando hablamos de tratados internacionales, ambos son especializados y refieren pues ambos a la mujer. El primero es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta pues convención ha sido adaptada y abierta a la firma y ratificación o adhesión por la Asamblea General, ¿no? En este caso de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979, entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 y fue aprobada por el Perú mediante resolución legislativa 23432 el 5 de junio de 1982. Este es conocido como la CEDAW. Por otro lado, tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belén du Pará, que fue adoptada y abierta para la firma, ratificación o adhesión el 9 de junio de 1994. Entró en vigor el 28 de marzo de 96 y fue aprobada en Perú por resolución legislativa 26583 el 22 de marzo de 1996. Algo que tenemos que decir es que todo tratado de derechos humanos es parte de nuestro sistema normativo nacional, porque a nosotros nos rige la teoría monista. Tenemos, pues, establecido constitucionalmente que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, tienen efecto vinculante para el Estado peruano. Es parte de lo que se conoce como el hard law, es decir, obliga al Estado peruano a respetar y garantizar su contenido y también a lo que es cooperar a la supervisión internacional. Pero estos tratados de derechos humanos, explícitamente la CEDAW, se desprenden una serie también de recomendaciones que, si bien es cierto, no tienen el efecto vinculante del tratado, pero sin embargo son altamente orientadoras para entender todo lo que es el contenido de los tratados, ¿no? Como por ejemplo la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Tenemos ahí nosotros establecido, como ven, ¿no es cierto? Tenemos, perdón, no moví, el protocolo opcional, un protocolo opcional de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este protocolo también ha sido ratificado por el Estado peruano y complementa el contenido de la CEDAW. Pero a su vez tenemos la Recomendación General número 19, la Recomendación General número 33 y la Recomendación General número 35. La Recomendación General número 19 refiere a lo que es en sí la discriminación con la violencia contra la mujer. Es decir, esta recomendación enfatiza en lo que dice la CEDAW, que la discriminación es una forma de violencia contra la mujer. Por otro lado, tenemos la Recomendación General número 33, que alude a lo que es el acceso de las mujeres a la justicia. Y por último, la Recomendación General número 35, que refiere a lo que es violencia con razón de género contra la mujer. Estos documentos son bastante exhaustivos y dan muchas luces con respecto a los planteamientos que ya hemos venido diciendo más temprano. Entonces, en lo que refiere a la CEDAW, la CEDAW primero parte de definir qué cosa es discriminación contra la mujer, ¿no? Y en el artículo primero dice, es toda distinción, exclusión, restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Entonces vemos nosotros cómo se hace un énfasis importante en distintas cuestiones que se relacionan con la discriminación: distinción, exclusión, restricción, ¿no? En lo que finalmente refiere a lo que es el ejercicio, goce y ejercicio de derechos por la mujer. Por otro lado, también, miren ustedes cómo en este Tratado de Derechos Humanos hace referencia a lo que acabamos de conversar, el tema de los estereotipos de género. ¿Y eso cómo está dicho aquí? En el artículo 5, literal A, dice: modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Entonces, claro, vemos nosotros que continuamente se incide una y otra vez en el requerimiento de eliminación de todo tipo de estereotipo. Recordemos que los estereotipos tienen como sustento cuestiones culturales o creencias, lamentablemente muy arraigadas, y por ello es que nos cuesta tanto combatir todas estas estereotipos, prejuicios o creencias relativas a los hombres y las mujeres que dificultan este plano de igualdad en el ejercicio de derechos tan reclamado. Con respecto a lo que es la Convención de Belén do Pará, que refiere a lo que es violencia basada en género, lo que hace este Tratado de Derechos Humanos, primero, es definirnos qué cosa es violencia. Nos dice que la violencia es cualquier acto o conducta basada en el género que ocasione a la mujer muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico, tanto en la esfera pública como en la privada. Luego también en este tratado se refiere a un derecho propio de la mujer. ¿Cuál es? Vivir libre de violencia, lo cual se relaciona con también erradicar todo tipo de discriminación en agravio de la mujer. Esta violencia, nos plantea propiamente este tratado, puede ocurrir dentro de la familia o en cualquier relación interpersonal, sea que el agresor comparta o haya compartido o no el mismo domicilio que la mujer. Finalmente, la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Muy bien, yo creo que es importante que acá nos detengamos un momento, porque cuando nos dicen que es una violencia basada en el género, es importante que entendamos bien a qué se refiere ello. En primer lugar, o sea, se trata de una violencia que tiene su origen propiamente en imponer a la mujer conductas estereotipadas. O sea, en la medida que la mujer podría alejarse de este estereotipo, entonces el varón, al buscar imponerla, tiene lugar la violencia basada en género, ¿no? Propiamente cuando se hace alusión a la violencia basada en género, por ejemplo, lo que es feminicidio, dice pues el homicidio que haya tenido lugar a la mujer por su condición de tal. Cuando se habla de la mujer por su condición de tal, es a la mujer en base a los estereotipos que han regido en el agresor. Entonces, claro, por ejemplo, Evi Ágreda, un muy triste recuerdo tenemos de Evi, ¿no es cierto? Esta jovencita que le dieron muerte prendiéndole fuego,
¿no? Si uno lee propiamente la sentencia que declaran al sujeto, pues, feminicida, uno va a descubrir que detrás de todo de todo el actuar de este hombre, había una serie de estereotipos que llevaban a este a creer que finalmente Avi era de su propiedad, que ella tenía que actuar conforme era su requerimiento. Y en la medida que ella no respondió a sus afectos, pues él arremete contra ella, al punto de querer destrozar su rostro, porque eso es lo que él declara. Él quería destrozar el rostro de Evi Ágreda, indicando que ella se aprovechaba de su condición de ser una mujer bonita para sacar provecho. Detrás de todo eso hay una serie de afirmaciones que contienen estereotipos de género. Entonces, repito, o sea, la violencia basada en género tiene que ver con ello. Ante el quebrantamiento de un estereotipo, ¿no? Y al buscarse este imponer por el agresor, pues será la violencia basada en género. Ahora, dentro de lo que es la Convención de Belén du Pará, en el artículo 7, se indica textualmente que son obligaciones del Estado, entonces, abstenerse de prácticas de violencia contra la mujer, porque sí, pueden ser los agentes del Estado los que también, de repente, con su violencia institucional, en la medida que no atienden a la víctima, no le creen o minimizan los hechos, es una forma de violencia institucional. También brinda protección de manera oportuna y efectiva. Acá se hace necesario actuar con diligencia, pero tiene que haber una diligencia de carácter excepcional para brindar protección a esta víctima que en el hecho de haber denunciado, ya esta también se expone nuevamente a una situación de violencia. Medidas jurídicas para conminar al agresor que se abstenga de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida. Mecanismos para el resarcimiento y reparación del daño. Actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar. Entonces, todo esto está contenido, como repito, en la Convención de Belén du Pará, artículo 7, y no es más que un listado de las obligaciones del Estado, las cuales pues tienen que materializarse en la normativa nacional. Volviendo pues al tema de las recomendaciones de la CEDAW, de esta norma, porque recordemos, la CEDAW es de las Naciones Unidas. La Convención de Belén du Pará que acabamos de revisar es más bien de la OEA, no del sistema americano. Cuando hablamos de las recomendaciones generales, dijimos hace un momento que las recomendaciones generales no tienen efecto vinculante, pero sin embargo favorecen mucho a interpretar el contenido del tratado. Y aquí es donde esta recomendación general número 19 y dice textualmente, la violencia contra la mujer que menoscaba o anula el goce por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de convenios específicos de derechos humanos constituye discriminación. Entonces, claro, nuevamente se insiste, ¿no?, en vincular la violencia con la discriminación. Yo creo que es claramente visible esto y fácilmente interpretable, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona la mujer? O sea, ¿qué es lo que ocasiona la violencia en la mujer? La violencia en la mujer, pues, la anula en lo que es el ejercicio de sus derechos y partiendo justamente de un desconocimiento total del respeto a su dignidad, pues esto es una manifestación de discriminación, sin lugar a dudas, porque la discriminación lo que hace es excluir. Por otro lado, vemos que se excluye y está explícitamente ahí indicado, ¿no?, todos los derechos que están vinculados con la violencia. La violencia afecta el derecho a la vida. La violencia afecta el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La violencia afecta el derecho a la protección en condición de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno. La violencia afecta el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas, el derecho a la protección igual de la ley, el derecho a la igualdad de la familia, el derecho al nivel más alto posible de salud física y mental, el derecho a condiciones de empleo justas y favorables. Todo este listado de derechos hace referencia a la Recomendación General número 19, ¿no? Que justamente nos plantea de manera muy interesante cómo la violencia se vincula con la discriminación en agravio de la mujer. Por otro lado, tenemos también cómo la Recomendación General número 33 refiere a lo que es el acceso de las mujeres a la justicia y plantea que esto es esencial para la realización de todos los derechos protegidos por la CEDAW. Y cuando habla de acceso a la justicia, se refiere a la justiciabilidad, a la disponibilidad, al acceso, a la buena calidad, al suministro de recursos jurídicos para las víctimas, a la rendición de cuentas de los sistemas de justicia. Entonces, vean ustedes que luego de plantear estas exigencias, ¿no? De todo lo que requieren los sistemas de administración de justicia cuando intervienen en casos de violencia, plantea pues justamente la obligación que tienen los estados de eliminar los obstáculos sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de género, y se insiste en esto, que impidan a las mujeres el ejercicio y la defensa de sus derechos e impiden su acceso a recursos efectivos. Entonces, claro, volviendo, los estereotipos de género no solamente pueden estar arraigados en el sujeto agresor, sino que también los estereotipos de género pueden estar arraigados en los agentes del Estado que intervienen. Y si esto sucede, pues obviamente va a haber dificultades en que la mujer acceda a la justicia. Yo que tengo oportunidad de interactuar muchas veces con jueces, también en capacitaciones, me gusta mucho a veces confrontarlos en el sentido de que ellos mismos remiren lo que ha sido su vivencia familiar, ¿no? Y cómo posiblemente su vivencia familiar desde corta edad ha ido en ellos generando estereotipos de género. Y ellos tienen que ser conscientes si tienen estereotipos de género, porque esto va a impactar en los agentes del Estado desde la investigación hasta lo que es el juzgamiento. Por otro lado, también en esta recomendación, pues, general número 33, estamos viendo cómo se incide en el tema de los estereotipos de manera continua. Y nos dicen que los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias, ¿no? O sea, las autoridades deciden en base a sus propias creencias, preconcebidas y mitos en lugar de hechos. Y nos dice esta recomendación que con frecuencia los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. Recordemos nomás el caso de la truza roja, ¿no? El hecho de que la mujer haya llevado una truza roja, ¿no? La disponía para tener relaciones sexuales. Eso es parte de propiamente de las creencias o estereotipos que pueden tener justamente los mismos operadores del sistema de justicia. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, ¿no? Lo vemos más temprano cuando yo les leía algunos ejemplos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el hecho de que una mujer se acerque, ¿no? A denunciar una violación ante la policía y la policía de repente la vea ebria o de repente la vea
con ropa pues en realidad no apropiadas para la policía o no decorosas, ¿no? Entonces, pues propiamente va a tener un prejuicio, un prejuzgamiento, y va a partir del hecho de que la víctima en realidad no lo es, ¿no? Sino que ella contribuyó a esta situación. Luego, esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa. Esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo. Miren todo lo que, hasta ejemplos nos da justamente aquí el Comité justamente del Derecho a la Mujer de la CEDAW, ¿no? Esto dice, esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad. Y finalmente dice, en todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimación de las denunciantes. ¿Cuántas veces hemos conocido de casos que efectivamente la forma como ha recepcionado la policía no ha sido la mejor, ¿no? Ha minimizado el caso, le ha atribuido responsabilidad a la mujer y esto ha terminado siendo revictimizante. No solamente no ha atendido la denuncia, dejándola en una situación de total indefensión, sino que encima la ha revictimizado. La ha vuelto a ser víctima de una violencia institucional que parte de estereotipos. Entonces, vemos cómo esta recomendación 33 nos resultó de mucha utilidad y luego tenemos justamente la recomendación general número 35 que también parte de este Tratado de Derechos Humanos de la CEDAW, ¿no? Las obligaciones de los Estados partes en relación con la violencia por razón de género contra la mujer. Se nos refiere a obligaciones de los Estados partes en relación con la violencia por razón de género contra la mujer y se habla de una responsabilidad por los actos u omisiones de agentes estatales, ¿no? Y también una responsabilidad por los actos u omisiones de agentes no estatales. En base a todo ello, el Comité de la CEDAW recomienda que los Estados partes adopten las medidas en las esferas de prevención, de protección, de enjuiciamiento y el castigo, la reparación, la recopilación y supervisión de los datos y la cooperación internacional a fin de acelerar la eliminación de la violencia por razón de género contra las mujeres. Todas las medidas deberían aplicarse con un enfoque centrado en la víctima. Miren acá un tema importante, un enfoque centrado en la víctima, reconociendo a las mujeres como titulares de derechos y promoviendo su capacidad para actuar y su autonomía. En particular, la evolución de la capacidad de las niñas desde la infancia hasta la adolescencia. Además, las medidas deberían concebirse y aplicarse con la participación de la mujer, teniendo en cuenta la situación particular de las mujeres afectadas por las formas interrelacionadas de discriminación. Esta, aquí yo lo subrayaría, ¿no? Qué importante que todas las medidas que se adopten a fin de poner cese a la situación de violencia tengan que darse con la participación de la mujer, porque la mujer ahí es un actor clave. Si no hemos logrado que la mujer se desprenda de su condición de víctima, va a ser víctima una y otra vez, porque no importa las medidas de protección que adoptemos,
Si ella no colabora en que las medidas de protección sean efectivas, pues ella va a volver a ser víctima. Por eso es importante su participación, porque tiene que ser una medida en la que verdaderamente ella esté comprometida en darle vigencia. Por otro lado, dentro de todo este marco internacional, tenemos esta publicación que yo invito que fácilmente puedan tener acceso, ¿no? Buscándolo en Internet, Estándares Jurídicos, Igualdad de Género y Derecho de las Mujeres. Aquí se plantean una serie de estándares internacionales conforme a la normativa supranacional en casos de violencia de género. En primer lugar, se plantea el tema de la debida diligencia, ¿no? Los estados deben adoptar medidas positivas para impedir la violencia y proteger a la mujer, castigar a los autores de actos violentos e indemnizar a las víctimas de violencia. Y se nos numera una serie de exigencias que tienen que tener lugar para actuar con debida diligencia en casos de violencia basada en género. Tenemos, por ejemplo, el tema del trato digno. Bien, o sea, y ese trato digno tiene que darse desde el primer contacto que tenga la mujer con el sistema de justicia. La policía tiene que, justamente, y sabemos que hay ahora policía especializada, tiene que favorecer a que esta víctima no se arrepienta de haber hecho la denuncia, ¿no? Que verdaderamente ésta se sienta valorada y tener toda la empatía del caso al momento de propiamente interactuar con ella. El tema de la inmediatez en la atención, este es un tema crucial. Si es que la víctima, como dijimos más temprano, está procediendo a la denuncia, esta tiene que haberse armado de valor. Y propiamente al momento de hacer la denuncia, si no hay una respuesta pronta para brindarle protección o para brindarle atención, como está acá dicho, pues ella se expone y se expone mucho más a volver a ser víctima en un acto de represalia o de venganza del agresor por haber sido delatado. Por otro lado, tenemos el auxilio inmediato, seguimiento y acompañamiento. La víctima tiene que ser acompañada, como dijimos, tiene que perder su condición de víctima, porque la condición de víctima puede haber sido aprendida y no le importa de repente volver a ser víctima en el futuro. O sea, puede ser que en un momento alguien la animó a que denunciara, pero si ésta verdaderamente logra un acompañamiento y un seguimiento, esta va a romper de todo con su condición de víctima. Información clara, veraz y oportuna de de todo lo que se viene después de la denuncia, de todo lo que va a tener lugar en términos de audiencias y acciones judiciales, gratuidad del servicio, valoración del riesgo. Hay que saber justamente en qué riesgo se encuentra, vamos a hablar de esto pronto, un riesgo leve, moderado, severo. Es importante que se dé efectividad a las medidas de protección. Las medidas de protección no pueden quedar solamente en un trámite formal, tienen que verdaderamente hacerse efectivas. La especialidad del personal, ¿no? Saber que justamente las personas que interactúan con la víctima son aquellas que conocen de lo que implica la violencia y los efectos que tiene. El tema de la oficiosidad, que no se requiere el impulso de parte, sino que la autoridad actúe de oficio, sabiendo pues todos los riesgos que están latentes. La multidisciplinaridad e integridad de los servicios. Se necesita de un trabajo multidisciplinario, con apoyo psicológico a la víctima, la no revictimación, la privacidad y confidencialidad, la adecuada recolección y protección de pruebas, la cadena de custodia, ¿no? Que también es importante, el plazo razonable, la confianza que se tiene que brindar a las mujeres que acuden a estos servicios y finalmente la reparación. Todos estos son estándares internacionales que se desprenden de los tratados de derechos humanos,
en realidad todo esto son exigencias para los estados ratificantes de los tratados de derechos humanos. Y nosotros podemos sacar nuestra propia conclusión de qué tan diligentes estamos siendo en nuestras intervenciones, porque esto en realidad se constituye para nosotros el parámetro, ¿no? O el propiamente de medición para poder saber, pues, si estamos respondiendo verdaderamente a nuestro compromiso al haber suscrito tratados de derechos humanos. Entonces, dentro de lo que es propiamente estos estándares internacionales, desde lo que es, en este caso ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se trata de reconocer que hay un vínculo estrecho entre discriminación y violencia. La obligación inmediata de los estados de actuar con la debida diligencia, como lo dijimos. La obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados, imparciales. Imparciales sí, pero neutros no, porque estamos frente a una víctima y a la víctima tenemos que atender. La calificación jurídica de la violencia sexual como tortura cuando es cometida por agentes del Estado. La obligación, perdón, un ratito. La obligación de implementar acciones para eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres y los patrones estereotipados que hemos conversado, ¿no? El deber de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de analizar mediante un escrutinio estricto todas las leyes para ver si las leyes mantienen todavía propiamente un enfoque discriminatorio en agravio de las mujeres. El deber de los estados de considerar en sus políticas adoptadas para avanzar la igualdad de género el particular riesgo a violaciones de derechos humanos que puedan enfrentar las mujeres por factores combinados. Este es otro tema importantísimo. El tema de los factores combinados, cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto mucho énfasis en esto en distintas sentencias, considerar lo que es el enfoque de la interseccionalidad, en el sentido de que la condición de víctima se puede agravar cuando en esta se suman varias situaciones de discriminación. Es decir, por hecho de ser mujer es discriminada, pero también lo puede ser por la situación de ser niña, por el hecho de tener una discapacidad, por el hecho de ser indígena. Entonces son factores combinados que se suman en un sujeto y que definitivamente las ponen en un mayor riesgo de sufrir violencia. Y es importante encontrar estos factores combinados, porque las estrategias de intervención deben valorarlos. Miren ustedes, acá por ejemplo yo quería citar un caso interesante, no sé si han tenido oportunidad de verlo, el caso de Fornerón e hija versus Argentina. Se trata de un caso en el cual el señor Fornerón eh, tuvo pues relaciones sexuales no formales, o sea, no en el marco de una relación formal, con la madre de su hija y procreó a la niña. Entonces, al procrear una niña, él no tuvo conocimiento en principio de esto, no supo que había procreado una niña. Esto se mantuvo oculto. Pero luego, a través de amistades de la madre, conoce que él era padre de esta niña. La madre por mucho tiempo no le decía la verdad y él pues propiamente quería conocer el paradero de la niña y le aconsejan que reconozca a la niña y lo hace, al final él termina siendo el padre legal, pero luego él, de ser el padre legal, él quiere justamente tener la tenencia de la niña. La madre le había dado una adopción, habiéndole primero negado que era su hija y ocultado la misma, la da en adopción. Y él, pues,
recurre a todas las instancias judiciales para lograr que le den la tenencia, porque era su hija y él no quería dar en adopción a su hija, él quería tenerla consigo. Pero sin embargo, ¿no? Las instancias judiciales, ¿no? Perdón un ratito. Las instancias judiciales en Argentina lo que hacen es negarle su condición de padre. Se parte en principio de que él era un hombre soltero y como hombre soltero no iba a poder cuidar igual a la niña como lo haría esa familia adoptiva, que era una pareja de padres adoptivos. Entonces, la exigencia de que exista una mujer al cuidado de la niña, desconociendo los sentimientos del señor Fornerón, el hecho de que hubiera surgido la procreación de esta niña a partir de lo que había sido una relación esporádica fue otra cuestión que se tomó en cuenta, y bueno, su situación económica. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere efectivamente que han existido aquí ideas estereotipadas de lo que podría ser el rol del padre, del varón, en lo que es la crianza de la niña. Inclusive, en sus declaraciones que hace el señor Fornerón ante la Comisión Interamericana, él dice que su madre se había acercado al juzgado para decirle a la jueza que ella podía asumir el rol de madre, pero eso también se desconoció. Entonces, las ideas estereotipadas de los roles que pueden asumir el varón y la mujer hacen mucho daño, al punto que en realidad él apeló, pero al apelar le dieron la razón, pero luego la otra parte llega pues hasta un recurso a la Suprema y en la Suprema le niegan la posibilidad de tener la tenencia de su hija. ¿En qué se basaron también? En el transcurso del tiempo. O sea, la ineficacia del Estado de responder en un plazo breve a este conflicto generó que la niña conviviera con esta familia adoptiva y finalmente se afianzaran vínculos con la misma. Y la niña a los 12 años no lo reconocía como su padre y no tenía ningún afecto con respecto a él. Cuando ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia, la niña ya estamos frente a una jovencita de 22 años y una jovencita de 22 años que no reconocía tampoco al señor Fornerón como su padre, que le dijo que en algún momento lo llamaría, pero nunca lo llamó. Entonces, todo el daño que puede producir ideas, todos estos estereotipos que estamos conversando y sobre los cuales incide tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las distintas sentencias que se han conocido, como propiamente también, como hemos visto, el Comité de la CEDAW, no de las Naciones Unidas. Entonces, también importante saber que para juzgar desde una perspectiva de género, es importante saber que la perspectiva de género no solamente favorece a la interpretación de las normas, sino que también debe ser utilizada para dilucidar las condiciones y circunstancias que por cuestiones de género pueden afectar la apreciación de los hechos y las pruebas de la controversia. Esto termina siendo fundamental cuando se ha distinguido la necesidad de aplicar una perspectiva de género en aquellos casos, ¿no?, en que se identifica o alega una situación de poder o asimetría en el género. Aquellos en los que se detecta o denuncia un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad derivada de esa categoría y aquellos en los que a pesar de no acreditarse una situación de poder o contexto de violencia, se advierte la posibilidad de que exista un trato o impacto diferenciado basado en el género, lo cual muchas veces se manifiesta en estereotipos o roles de género.
Muy bien, entonces hemos querido plantearles todo este marco internacional que en realidad yo creo que aquí lo sustancial es ver todo lo que son, en principio, pues, todo lo que son los planteamientos de qué debemos entender por discriminación, qué debemos entender por violencia basada en género, ¿no? Los estándares internacionales para que se dé una debida diligencia, el tema de los factores combinados y su incidencia para que propiamente la situación de la víctima se vea agravada, las exigencias a los agentes del Estado para también juzgar eh, propiamente eh, sin estar influidos por estereotipos de género. Y todo esto, o sea, todos estos enfoques, o sea, qué importante incidir mucho en el tema de los estereotipos y el tema de la discriminación para lograr la igualdad de género. Todo este es el marco internacional que definitivamente influyó en nuestra legislación nacional. Y lo que vamos a ver entonces ahora, porque yo sé que todavía tienen muchas clases por delante para seguir profundizando en estos temas, son algunas pinceladas de cuestiones de la legislación nacional que están vinculadas con lo que hemos dicho. O sea, viendo directamente cómo viene impactando en el sentido de que en realidad nuestra normativa es una respuesta del Estado peruano a su compromiso asumido al ratificar estos tratados. Entonces, el hecho de haber referido esta ley a otros integrantes del grupo familiar, ¿no? Es en realidad un agregado que, pero que no responde propiamente a nuestro compromiso internacional con enfoque de género. En primer lugar, tenemos que saber que la ley 30364, ¿no? Está contenida hoy en día en lo que es el texto único ordenado de la 30364 en el Decreto Supremo 004-2020 MIMP, en donde este texto único ordenado no es más que un pilar fundamental para la protección de los derechos de las personas en lo que refiere a temas de violencia, y que se hace necesario plantearnos que la estrategia para el cese de la violencia son las medidas de protección. Y a su vez, estas acompañadas con medidas cautelares, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas por los actos de violencia. Pero propiamente lo que tenemos hoy en día son algunos cambios importantes a lo que ha sido el proceso, pese a que su esencia se mantiene, ¿no? En primer lugar, pues tenemos que hoy en día mantenemos el tema de la valoración del riesgo en un riesgo leve, moderado o severo. ¿Cuál es las cuestiones que están detrás, ¿no? Cuando uno plantea, ¿no? Lo que es ese instrumento de valoración de riesgo, definitivamente lo que se busca es identificar aquellas condiciones o situaciones que pondrían en un mayor riesgo a la víctima de volver a constituirse en víctima. Y esto también tiene directa vinculación con los factores combinados que conversábamos hace un momento, ¿no? El hecho de ser niño o menor de edad, ¿no? Como está justamente en más riesgo de poder sufrir violencia porque es un sujeto vulnerable o de padecer una discapacidad, ¿no? Pero lo que se ha establecido justamente según las últimas modificatorias es que el plazo máximo para dictar una medida de protección, no importando el nivel de riesgo que exista, es de 24 horas. Eh, entonces, se plantea también que en el caso de solamente, y se dice textualmente, ¿no? En el supuesto de riesgo severo, se podrá prescindir de la audiencia, con el ánimo de que haya una respuesta célere, pronta, inmediata, ¿no? Como ese estándar internacional que veíamos. O sea, se puede prescindir de la audiencia
puede haber esta respuesta pronta de la autoridad judicial en el dictado de la medida de protección, pero aquí ha quedado explícito en la situación en que se haya valorado el riesgo severo. Entonces, esto es lo más sustancial de la modificación del 2023, del 22 de marzo de 2023. En realidad, se quiere que justamente haya esa intervención inmediata a fin de poner en pronto resguardo a la víctima. Por otro lado, tenemos que ya esto ha ido teniendo vigencia, tratando de que se dé un actuar articulado entre las distintas instituciones o agentes del Estado. Se aprueba un protocolo base de actuación conjunta que refiere al ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, este protocolo parte en indicar que es fundamental que las víctimas se sientan seguras al denunciar y por lo tanto existen protocolos para garantizar la confidencialidad de la denuncia y el seguimiento, ¿no?, a la misma. Y esto pues en realidad la confidencialidad es parte de la protección a la víctima, ¿no es cierto? Eso está clarísimo. Por otro lado, este protocolo refiere a la colaboración que deben haber entre las distintas instituciones para garantizar el éxito en la intervención, tratando de desarrollar estrategias efectivas y complejas que aborden el problema de manera integral y busca pues involucrarse a distintos actores como ONGs y la propia comunidad. Entonces, lo que tenemos nosotros es que el objetivo propiamente de esta ley, sabemos que es propiamente pues la prevención, la erradicación y sanción de toda forma de violencia que haya sido producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, ¿no? Eso, contra las mujeres por su condición de tales. Ya sabemos cómo interpretar eso, ¿no? O sea, es la violencia que ha sido ejercida contra las mujeres por temas de género, la violencia que ha sido ejercida contra las mujeres por haber estas quebrantado un estereotipo de género y que se busca imponerse a través de la violencia. Y justamente también esta normativa hace referencia a todo lo que es la situación de vulnerabilidad que se puede sufrir por la edad, situación física, personas adultos mayores y personas con discapacidad, haciendo referencia a los factores combinados que más temprano aludíamos. Y luego se dice, para tal efecto se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como la reparación del daño causado, ¿no? Todo esto como una exigencia, como hemos visto, que se nos viene de tratados de derechos humanos. También se agrega un tema importante, ¿no? El tema de la reeducación de los agresores sentenciados, con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Pero esta ley o este texto único ordenado ahora en el Decreto Supremo 004-2020 MIM tiene en realidad dos finalidades. Las finalidades están claramente establecidas y esto es lo que complejiza y hace interesante la intervención. En primer lugar, hay el requerimiento de que se adopten medidas de protección y medidas cautelares, porque la primera finalidad inmediata es el cese de la violencia. La segunda es sancionar al sujeto que es hallado responsable de la violencia. Detrás de propiamente esta finalidad hay también
una serie de principios que inspiran toda la normativa y que nos ayudan propiamente a interpretarla. La primera es el principio de igualdad y no discriminación. ¿De dónde surge este principio? De los tratados de derechos humanos del marco internacional. Hemos dicho cómo la violencia se vincula con discriminación. Por ello es que existe este principio de igualdad y no discriminación que tiene que ver con no menoscabar o anular el goce y ejercicio de derechos sin justificación en la mujer u otros integrantes del grupo familiar. Se hace referencia al principio del interés superior del niño porque dentro de los otros integrantes del grupo familiar están los niños y adolescentes y hay que darle vigencia a este principio. En las decisiones que se adopte con respecto a ellos, se ha de adoptar aquella que mejor les favorezca en el ejercicio de sus derechos. Otro tema interesante es la debida diligencia. Dijimos, en los estándares internacionales se remarca la necesidad de actuar con una debida diligencia y en este caso es entendida de manera simplificada como justamente una intervención sin dilaciones. También como parte de los estándares internacionales aquí incorporado está el principio de una intervención inmediata y oportuna. Porque si no hay una intervención inmediata u oportuna, la víctima corre el riesgo de volver a sufrir violencia. Y la violencia va en escalonada. Y esto, pues, en realidad es algo que la pone siempre en una situación especial de indefensión. Tenemos también el tema del principio de sencillez y oralidad. Se busca una intervención con un mínimo de formalismo. Espacios amigables para las víctimas que generen confianza en ellas. Y por último, se plantea también el tema del principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Hay que tratar justamente que las medidas de protección que se adopten sean aquellas que respondan a la situación concreta, ¿no? Viendo que toda medida de protección siempre implica una afectación de derechos. Tema interesante, ¿no? Tenía la oportunidad de escuchar a un colega en una oportunidad que decía que una medida de protección no afecta a derechos, pero sí afecta. Cuando, por ejemplo, se establece que el sujeto no puede transitar por determinados lugares o que propiamente tiene que retirarse de la posesión de su bien inmueble, hay afectación de derechos. Pero esta afectación de derechos tiene que ser proporcional y razonable a lo que se busca conseguir en resguardo de la protección a la víctima. Por último, tenemos el principio precautorio. Es en realidad un principio que no está contenido en la ley, pero que se ha ido desarrollando, ¿no? ¿Verdad? Y las distintas decisiones que se han venido dando en la temática a nivel judicial. Y es que tiene que ver con que en realidad solamente baste solamente la sospecha de un acto de violencia para que puedan ser aplicables medidas de protección. No es necesario, pues, acreditar de manera fehaciente la violencia. De ahí se exige que el juez de familia recurra a las máximas de la experiencia como sucedáneo de los medios probatorios y que puede establecer las medidas de protección entonces en base a indicios razonables y suficientes de la existencia del acto de violencia. Entonces, el principio precautorio es un principio que justifica, ¿no? Todo lo que es el proceso, este proceso de carácter urgente que tiene la ley, que se dé la intervención justamente sin que sea exigible escuchar al presunto agresor. Y bueno, tiene que ver con lo que estamos viendo de manera inmediata, ¿no? Estamos frente a un proceso de tutela urgente, un proceso con un carácter autónomo y en donde el principio contradictorio se ve limitado. Hablamos de un proceso de tutela urgente porque rige pues el principio de celeridad. Sabemos nosotros que cualquier otro proceso
tiene claramente marcadas las distintas etapas de demanda, contestación de demanda, de prueba, de sentencia. Aquí lo que se plantea es que es un trámite expeditivo, ¿no? Para crear convicción en el juez en base a algunos indicios, ¿no? O sospechas. Y se busca saltar, por lo tanto, la secuencia lógica de lo que viene siendo un proceso ordinario. Por otro lado, vemos nosotros que es un proceso autónomo en la medida en que una cuestión es la vía de protección y otra cuestión es la vía de sanción. La vía de protección está justamente dada por la intervención del juez de familia, mientras que todo lo que refiere al ámbito de sanción está dado por la Fiscalía Penal en principio y luego Juzgado Penal. Entonces, si bien es cierto, tiene que haber obviamente un trabajo de interoperabilidad, pero las decisiones que se adopten en el ámbito penal no necesariamente van a tener una repercusión inmediata en el ámbito de protección. Si el fiscal decide archivar el caso en el ámbito penal, pues en realidad lo que va a tener que hacer el juez de protección es pues programar una audiencia para escuchar a las partes, para tener su propia evaluación del caso y ver si subsiste o no subsiste el riesgo para evaluar la vigencia de las medidas de protección. Pero no es que el archivo del caso inmediatamente deje sin efecto las medidas de protección. Esto no es así. Por eso se habla de una autonomía entre el ámbito de protección con respecto al ámbito de sanción. Y por otro lado, también está el tema de limitar el principio contradictorio, ¿no? Hemos visto que ante una situación de riesgo severo que implica una intervención inmediata en el dictado de la medida de protección, se puede prescindir propiamente de escuchar al presunto agresor. En todo caso, esta oída de parte se desplaza a otro momento porque podrá impugnar la medida de protección o propiamente podrá ser escuchado y ejercer todo su derecho de defensa en el momento del proceso penal. Cuando hablamos del objetivo de las medidas de protección, esto está establecido en el artículo 32 del texto único ordenado. Y nos habla de neutralizar, minimizar los efectos nocivos de la violencia y por lo tanto permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. Y el juzgado dicta la medida de protección teniendo en cuenta el riesgo, ¿no? Luego de valorarse el riesgo, sabrá que es un riesgo leve, moderado, severo, ¿no? La urgencia de la medida de protección, ¿no? Y el peligro y la demora. En lo que refiere a lo que es la ficha de valoración de riesgo, también está indicada en la normativa de manera textual la referencia que es un instrumento, el cual puede ser aplicado por la policía, por la fiscalía o por el juez, y que tiene la finalidad de detectar y medir los riesgos a los que puede estar expuesta una víctima respecto a la persona denunciada. Está orientada la aplicación de este instrumento ¿a qué? A otorgar medidas de protección, a fin de prevenir nuevos actos de violencia, entre ellos indica el feminicidio. Ahora, para el dictado de la medida de protección, ¿qué se debe considerar? La idoneidad y congruencia de la misma, su integralidad en términos de todas las cuestiones que deben considerarse al momento del dictado, la razonabilidad y proporcionalidad que ya le hemos referido, y que sea ejecutable y también la variabilidad. Está establecido por ley efectivamente que es posible variar las medidas de protección. Hay un principio de flexibilización.
¿no? Y esto tiene que ver con que el juez continuamente conoce de lo que tiene lugar después del dictado de la medida y este juez está facultado de oficio de hacer, pues, los cambios que sean requeridos para que la medida de protección sea efectiva. Tienen ustedes también en el Internet fácilmente ubicable este manual para el dictado de medidas de protección. Y está pues indicado en el año 2021 que ha tenido vigencia. Lo que tenemos nosotros es que para la efectividad de estas medidas de protección se requiere que cumplan finalmente con determinadas características. Las medidas de protección deben ser adecuadas, integrales, oportunas y ejecutables, adecuadas a cada caso concreto, ¿no es cierto? Eso es fundamental, por eso es importante conocer lo posible en base al acopio de información pronta que pueda tener el juez, cuáles son las características de la situación que se conoce para que la medida de protección que se dicte sea la que sea la requerida. Medidas integrales que consideren distintas cuestiones vinculadas y que es necesario atender, ¿no? Que se valore justamente, por ejemplo, la atención psicológica a la víctima para ayudar a que la víctima colabore con la medida de protección. Medidas oportunas que tienen que ver con su carácter de inmediatez y celeridad en su dictado y medidas que sean ejecutables. O sea, no son medidas que puedan quedar en un mero formalismo, ¿no? Teníamos en algún momento, miren, ustedes recordarán, una práctica de que una medida de protección podría ser el hecho de que cese la violencia, ¿no? El juez indicaba que finalmente como medida de protección el presunto agresor se abstenga de nuevos actos de violencia. Eso no es una medida de protección, eso es el objetivo de una medida de protección, de que ya no existan nuevos actos de violencia. Ahora, una cuestión interesante también que se desprende de todo lo que estamos exponiendo es que vemos que entre los estándares internacionales que hemos venido conversando, justamente se nos plantea de la necesidad de que haya medidas de protección que sean efectivas, viables, que estas medidas de protección cumplan con su finalidad, que es el cese de la violencia. Pero esta intervención que tiene que ser célere e inmediata, pues definitivamente limita lo que es el derecho a la defensa del presunto agresor. Entonces sí se han planteado acciones de inconstitucionalidad con respecto a esta ley en la medida que se alega que se está afectando derechos en el presunto agresor. Eh, Basándose en una valoración del riesgo, finalmente está afectándose derechos fundamentales. Sobre particular, el Tribunal Constitucional en este caso ha alegado lo siguiente, que me permito leerlo porque me parece bastante interesante. Alega que se han vulnerado, o sea, la parte, pues, el agraviado, ¿no? Dice, alega que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en sus manifestaciones del derecho de defensa y del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que a través de las resoluciones cuestionadas se dictaron medidas de protección a favor de la denunciante, prescindiendo de la realización de la audiencia para su efecto, con lo cual se le impidió ejercer su derecho a ser oído y basándose exclusivamente en una anticientífica e inconstitucional ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja, cuyas preguntas se formularon a la víctima en una diligencia en la que no se le permitió participar ni a él ni a su abogado, al respecto señala que los jueces emplazados no explican cómo se disponen medidas de protección sin que existan otras pruebas periféricas que corroboren la valoración de riesgo. O sea, él habla de la valoración de riesgo, como esta ficha de valoración de riesgo, como una prueba anticientífica, ¿no? E inconstitucional.
Y luego el Tribunal Constitucional, de manera muy interesante, ¿no? Plantea lo siguiente: el trámite de la medida de protección es independiente del trámite de la denuncia por violencia, que se inicia generalmente cuando el juzgado de familia remite los actuados al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente. De ahí que el dictado de una medida de protección, acá lo subrayaría esto, de ahí que el dictado de una medida de protección no significa la atribución automática del estatus de responsable penal del presunto agresor de violencia. Respondiendo pues a los estándares internacionales que hemos leído, respondiendo a la exigencia de un acceso a la justicia de la víctima pronta, célere, para librarla de nuevos actos de violencia, pues la estrategia que tenemos es la que estamos exponiendo, ¿no? De este decreto finalmente, este decreto que nos plantea pues este requerimiento de que no sea necesario escuchar al presunto agresor. Y porque acá lo importante es la intervención pronta. Pues acá lo que nos responde muy bien el Tribunal Constitucional es un ratito, o sea, el dictado de la medida de protección no implica la atribución de responsabilidad del hecho de violencia atribuido. No significa ello, sino que la medida de protección tiene otro objeto, y acá lo define muy bien el fundamento 22. El objeto de las medidas de protección es solo asegurar la integridad personal de quien presenta la denuncia por violencia. Por ello, su trámite es independiente y célere. La determinación de la responsabilidad penal del presunto agresor debe seguir el curso que la normatividad procesal penal prevé para el efecto. O sea, otras palabras, son cosas independientes, lo decíamos nosotros también más temprano, cuando hablábamos de la finalidad de la ley. La finalidad de la ley es justamente brindar protección como finalidad inmediata y como finalidad mediata la sanción. Entonces, claramente también lo distingue acá el Tribunal Constitucional. Una cosa es la protección y otra cosa es la sanción. El hecho de que se dicte una medida de protección no significa atribuir responsabilidad penal al presunto agresor. Cuando se dicta una medida de protección y mientras perdura propiamente todo el proceso penal hasta el momento que se dicte la sentencia, el sujeto será presunto agresor. Su aplicación judicial no tiene el efecto de dejar en estado de indefensión material a la persona contra quien se dicta, pues la oportunidad para hacerse huir por el juez solo ha sido desplazada a otra etapa procesal. Y aquí pues se refiere a lo que conversábamos, ¿no? El hecho de que puede impugnarse. La medida de protección puede ser impugnada. El auto que dicta la medida de protección puede ser impugnado. Y por otro lado también está el hecho de que la defensa que puede tener lugar durante el proceso penal. Ahora, tenemos otro tema interesante. Hablábamos de factores combinados que nos refiere propiamente el marco normativo internacional. Fundamentalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando alude a los factores combinados. No podemos desconocer que definitivamente también pueden haber víctimas indirectas y estas víctimas indirectas pueden ser niños o adolescentes. Entonces, en ese sentido, se constituyen víctimas. Se constituyen una víctima, pero no es una víctima directa de la agresión, sino es una víctima indirecta, porque sobre ella no cayó directamente el hecho agresor, sino que presenció la situación de violencia, ¿no? Entonces, en base a ello se le conoce como víctimas indirectas. Y a las víctimas indirectas, ¿no? O directas, acá justamente la normativa ya en el reglamento de la 30364 nos refiere a las presuntas víctimas directas o indirectas que sean niños, niñas y adolescentes y nos coloca frente a otras situaciones que valorar, que es la situación de riesgo
o la situación de desprotección familiar. Es muy interesante porque cuando hablamos de la atención a niños, niñas o adolescentes en un marco de violencia familiar, pues no solamente les es aplicable la ley 30364, ¿no? O ahora pues su texto único ordenado, sino que también les es aplicable lo que es el decreto legislativo 1297. Y el decreto legislativo 1297 refiere a riesgo y a desprotección familiar. Entonces, podemos concluir entonces que todo niño, niña, adolescente en un contexto de violencia siempre estará, primero, en una condición de víctima directa o indirecta, y en segundo lugar, que estará en situación de riesgo o en desprotección familiar. Y para ello, pues, es importante identificar que, aludiendo a lo que es violencia familiar, vemos nosotros que es la aplicación complementaria a este decreto legislativo 1297 y propiamente la respuesta de protección va a ser una respuesta que no solamente va a considerar las medidas de protección que ya están contempladas en la 30364, sino también las medidas de protección que están referidas en la 1297. Entonces, si está en riesgo, propiamente, pues corresponderá que la intervención sea mediante una instancia administrativa como es la de MUNA. Pero si es propiamente una condición de desprotección familiar, la intervención tendrá que ser por parte de la UPE, de la Unidad de Protección Especial. Entonces, lo que se entiende es que en este trabajo de interoperabilidad, cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados, pues lo que tenemos es que hay una intervención, ¿no? Efectivamente, de un juzgado especializado que dicta medidas de protección, y estas medidas de protección son acorde a la 30364, pero que también dicta medidas cautelares. Y estas medidas cautelares en realidad no solamente están pensadas para niños, sino en términos generales, medidas cautelares, que vamos a conversar de este tema también. Y es que cuando hablamos de niños y adolescentes, el juzgado también tendrá que hacer referencia a la unidad de protección especial. Ahora, claro, en principio la policía es la que logra esa interoperabilidad, donde el juzgado de familia aplica la medida de protección y la medida cautelar, donde también se entiende que la policía pone en conocimiento de la Fiscalía Penal el hecho denunciado para que se inicie con la investigación, y también de la Unidad de Protección Especial para que, haciendo la valoración correspondiente, se sepa si el niño está en riesgo o está en desprotección familiar. Recordemos que si un niño está en riesgo, el niño permanece en la dinámica familiar y se adoptan medidas administrativas por parte de la TEMUNA para fortalecer su entorno familiar para que éste sea protector. Pero si más bien los niños están en desprotección familiar, será necesario retirarlo y llevarlo pues a un CAR, ¿no? O a un acogimiento familiar. Un CAR es una suerte de albergue, ¿no? Centro de acogimiento residencial. Entonces, interesante ponernos un ejemplo, ¿no? ¿Qué sucedería en una situación en la cual la madre viene sufriendo violencia? Y bueno, efectivamente se da la situación de que ella propiamente ya se dicta medidas de protección, pero lamentablemente como todavía tiene una situación de dependencia con respecto a su presunto agresor, ella incumple las medidas de protección. Y al incumplir las medidas de protección, está poniendo a sus víctimas indirectas en riesgo, o propiamente también habrá que ver si en una situación de desprotección familiar. Ahora, podría ser otro caso. Podría ser el caso de que los niños sí han sido víctimas directas. Pensemos de repente
en una agresión sexual. Y el sujeto es denunciado, el sujeto es privado de libertad, pero lamentablemente, en la medida que no fue la madre la que hiciera la denuncia, si no, pongámonos en el supuesto que fue otro familiar, pues la madre increpa continuamente a la niña por el hecho de haber contado la situación de agresión. Entonces la niña estará en una situación de desprotección familiar. Entonces no bastará con el hecho de haber iniciado todo el proceso penal, ¿no? Por violencia en su agravio, en el marco de la 30364, sino que también será necesario la aplicación del decreto legislativo 1297 para propiamente establecer una protección especial, como dice el artículo cuarto de la Constitución Política del Estado peruano, dándole una protección adicional a la niña o adolescente. Bueno, estas son las medidas de protección, ¿no? Que se pueden dar justamente en situación de riesgo, que tienen que ver con medidas administrativas por parte de la DEMUNA, pero también existen lo que hemos dicho, desprotección familiar, que son medidas de protección donde es necesario retirar al niño. Siempre recordemos que riesgo es fortalecer familias sin retirar al niño, para que la familia se haga cargo del niño. Y desprotección familiar es el retiro de los niños para llevarlos a otra medida fuera de su entorno familiar, que puede ser justamente, como hemos dicho, un albergue o propiamente un acogimiento familiar. Y yo quería justamente, dentro de lo que es el marco internacional de intervención, también hacer referencia a un caso que en realidad nos lleva mucho a la reflexión en base a todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Y que nos va a ayudar también a entender este tema de las medidas cautelares, ¿no? Porque hablamos de medidas de protección de la normativa nacional que busca justamente dar una intervención efectiva mediante medidas de protección que tienen como objetivo el cese de la violencia, pero las medidas cautelares son parte de la estrategia de intervención. Es muy importante que podamos comprender que las medidas de protección son la estrategia, conjuntamente con las medidas cautelares para que cese la violencia. El marco internacional, los tratados de derechos humanos han obligado al Estado peruano a que éste piense en una estrategia de intervención que tenga determinadas características, como habíamos dicho, como estándares internacionales, ¿no? En donde haya justamente una situación de trato con dignidad, no revictimización, intervención célere. Todos estos estándares internacionales pues han impactado en la estrategia nacional. Por eso tienen su razón de ser, cómo está estructurado este proceso urgente. De allí que propiamente en este caso muy conocido, importante, el caso de Ángela González versus España, es un ejemplo para mí triste, pero necesario de conocerlo, de una situación en la cual eh, una mujer en una relación de matrimonio sufrió propiamente actos de violencia con respecto a de su cónyuge, por lo motivo por el cual esta pues decide divorciarse. Pero ¿qué estaba vigente? Un régimen de visitas, porque claro, ambos habían procreado una niña y el padre tenía todo el derecho de, en la medida que no tenía la tenencia, mantener un contacto con su hija mediante un régimen de visitas. Pero, ¿qué sucede? En realidad aquí lo que tiene lugar es esta situación que hemos dicho de la característica de la violencia que va en escalada, ¿no? Es decir, que propiamente se mantiene y va en aumento. Y si bien es cierto, la excónyuge ya no tenía contacto con este sujeto agresor, pero la niña sí lo tenía. Y lo tenía inicialmente mediante un régimen de visitas supervisado. Pero luego, justamente el padre reclamaba querer ver a su hija fuera de este sistema. Y finalmente el equipo multidisciplinario del juzgado
opina a favor de ello, porque consideraban que era necesario que efectivamente se afianzara el vínculo del padre con la niña y porque partieron de una un falso supuesto, que era que la madre estaba alienando a la niña. Porque la niña, cuando brindaba su opinión, decía que no quería ver al padre, que le daba miedo el padre. Y también, justamente que éste le preguntaba sobre su madre continuamente para tratar de conocer si es que ésta tenía una nueva pareja o con quién estaba saliendo. Entonces, ahí justamente otro estereotipo de género ahí vigente, en el sentido de que este hombre creía que la mujer era de su propiedad, ¿no? Y que se sentía con derecho de conocer la intimidad de su excónyuge. Y trataba de recoger información a través de su hija, y no hacía más que preguntar y torturar a la niña con estas preguntas y descalificar a su madre con palabras soeces, ¿no? Con insultos que ponían a su madre como una prostituta. Pues la niña declaraba una y otra vez, tuvo oportunidad de declarar ante los equipos multidisciplinarios que no quería ver a su papá. Lamentablemente la opinión de la niña no fue considerada, su interés superior, que es un principio que hemos visto, es que es necesario siempre destacar cuando hay niños y adolescentes involucrados, no fue para nada valorado. Y al desconocerse lo que opinaba, se establece un régimen de visitas con externamiento. Entonces pasaron de un régimen de visitas vigilado a un régimen de visitas con externamiento. Esto ocasiona que el padre en un momento determinado, cuando entra en conflicto con la madre, la amenaza en que le va a hacer doler en lo que más le duele. Y lo que hace es, en un momento que saca a la niña con externamiento, mata a la niña y luego se mata a él. Este caso llega a conocimiento de la CEDAW, del comité de la CEDAW, de este que hemos mencionado, creado, este comité mediante el Tratado para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas. Es un caso que sucedió en España y que revela, pues, justamente, lamentablemente, lo que dejó de considerar el equipo multidisciplinario al momento de decidir o proponer al juez lo que debía ser la decisión al respecto. Y bueno, finalmente el Estado peruano, ¿no? Perdón, el Estado peruano, el Estado español es hallado responsable, eh, y porque justamente aquí el Comité de la CEDAW dice que el elemento determinante fue verificar si las autoridades actuaron con la debida diligencia y tomaron medidas razonables con miras a proteger a la autora y su hija de posibles riesgos en una situación de violencia doméstica continuada. Luego indica que se reflejó un patrón de actuación que obedece a una concepción estereotipada del derecho de visita, que en el caso otorgó ventajas al padre y minimizó la situación de la madre e hija como víctimas de violencia y colocándolas en una situación de vulnerabilidad. Otra cuestión fundamental y que se relaciona con el tema de medidas cautelares es que el comité recomienda, y es una recomendación que verdaderamente debemos considerarlo porque es una situación que es muy frecuente. El comité recomienda que en asuntos relativos a la custodia y los derechos de visita, el interés superior del niño debe ser una consideración esencial, considerando el entorno de violencia doméstica. Y el comité observa que los estados pueden ser responsables de actos de personas privadas si no actúan con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. ¿Cómo el caso se relaciona con las medidas cautelares? Porque las medidas cautelares, en realidad,
Sabemos nosotros bien que son medidas que tienen un carácter siempre eh, provisional, ¿no? Medidas provisionales, es cierto, esa es la característica de las medidas cautelares, que propiamente en este caso tienen que ver con contribuir a que las medidas de protección cumplan su finalidad. Porque entre las medidas cautelares está considerado, por ejemplo, que el juez mediante audiencia puede fijar alimentos, pronunciarse sobre la patria potestad, sobre la tenencia, sobre el régimen de visitas, ¿no? Y en este caso, o sea, era necesario que, habiendo medidas de protección, porque las habían a favor de la madre, hubiera habido un pronunciamiento para extender las medidas de protección a la niña, cosa que sucede en nuestro sistema normativo nacional, para no desatender a las víctimas indirectas. Y por otro lado, también pronunciarse sobre lo que era la patria potestad, la tenencia y régimen de visitas. No era posible mantener un régimen de visitas y menos con externamiento en un contexto de violencia. Y más aún, descalificando o no valorando la opinión de la niña. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de toda la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 19, en aplicación también del artículo 19, debe brindar protección especial a los niños. Y la protección especial a los niños, en este caso, era efectivamente adoptar medidas para protegerla de cualquier situación de agresión como víctima directa o indirecta. Había sido ya víctima indirecta, luego pasó a ser víctima directa para terminar en un filicidio, ¿no? Y la razón fue finalmente razones de género en agravio de la madre. Muy bien, hasta aquí me quedo. Agradezco bastante su atención y quedo a la espera de cualquier pregunta que resulte pertinente. Bien, estimados participantes, los que desean realizar sus preguntas, por favor, pueden alzar la mano. En este, doctora, creo que hay una pregunta. Sí, ¿están levantando la mano? Sí, cómo no. Ahorita voy a habilitar el audio de la doctora Estrella. Doctora, Adelante. buenas noches, disculpe, ¿se escucha? Buenas noches, se escucha perfectamente, sí. Esto. Doctora, una pregunta. En el caso, por ejemplo, lo que usted nos hablaba sobre violencia a la mujer, existen damas que van y denuncian reiterativamente a su pareja, ¿no? Y estos casos no son seguidos. O muchas veces van y archivan este proceso. Y es por ello que en las comisarías, cuando ya van más de 3 veces a denunciar el mismo hecho, ya no les hacen la misma atención o muchas veces ya no toman estas denuncias en sí para poder llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina sobre este tema? Es como que la víctima no asume su rol y sigue en el ambiente, como usted mencionaba, no se deja de reivindicar y sigue en ese mismo ambiente. Y en este caso ya las autoridades no pueden hacer nada, ¿no? Sí, la práctica de justamente de ver cada hecho de manera independiente, ¿no? O sea, efectivamente es una denuncia y luego y abren una investigación con respecto a ese hecho, porque, bueno, definitivamente en el ámbito penal
lo que se denuncia es lo que da apertura, en base a lo que la denuncia se apertura la investigación, ¿no? Entonces, sí, esa es efectivamente es parte de lo que es la investigación en el ámbito penal. Y bueno, nuevos hechos de violencia, lo que pueden dar lugar es que se abra nuevamente el expediente para justamente eh, no continuidad, o no agregar a la investigación, sino que se den nuevos hechos. En medida que sean nuevos hechos de violencia, se apertura una nueva investigación y así se van aperturando distintas investigaciones en base a los hechos que se van denunciando. Ese es un tema bastante complejo, o sea, un tema complicado, porque efectivamente habría que encontrar mecanismos que permitan mejor interrelacionar los nuevos hechos de violencia, para que justamente se vea como un hecho de violencia continuado y se tomen medidas para que esto no se agrave. En eso justamente, bueno, efectivamente es una cuestión que hay que verlo. Y por otro lado, el tema del archivamiento, bueno, sí, efectivamente se archiva cuando no se logra, pues efectivamente, no se logra conseguir los medios probatorios, ¿no? Que avalen lo que ha sido la denuncia planteada. Entonces se archiva el caso, no hay suficientes elementos probatorios al respecto, o no hay, y que se vincule al sujeto con el hecho denunciado. Bueno, efectivamente también esto suele darse, ¿no? Sobre todo porque también no se logra interpretar del todo lo que venimos conversando, ¿no? Que estamos hablando de una violencia contra la mujer en su condición de tal. Y esto tiene que ver con el análisis de cuestiones más periféricas, ¿no? En el sentido de todo lo que ha sido el contexto dado en el momento que se dio la violencia, que fue una situación de estereotipos de género. Entonces, claro, no se logra comprender esto muchas veces y se termina archivando el caso también. Pero lo importante es que en realidad también tengamos en cuenta lo que les dije más temprano. Puede archivarse un caso, pero pueden continuar vigentes las medidas de protección, porque las medidas de protección subsisten mientras subsista el riesgo. Bien, estoy habilitando el audio de la doctora Jessica. Buenas noches, doctora. Excelente su ponencia. Felicitarle. Sí, mi pregunta es referido igual a la pregunta anterior, porque los fiscales, los jueces para sancionar se enfocan en el día del hecho de violencia. No toman en cuenta los antecedentes. A veces la víctima tuvo un antecedente más grave de violencia física, pero no lo denunció oportunamente. Y ahora la denuncia que hace es algo leve, psicológico, ¿no? Y lo archivan también porque no tiene afectación psicológica actualmente. O sea, eso también genera en las personas verdaderas víctimas un desgaste, una pérdida de tiempo, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo se podría mejorar el sistema de, más que todo en el sistema de sanción? Porque en protección sí le dan sus medidas de protección, pero luego se archiva su caso. Gracias, doctora. Y pues en realidad la afectación psicológica se plantea como una exigencia cuando bien sabemos que en realidad cada quien puede tener sus propios recursos también. Hay sujetos más resilientes que otros para afrontar dificultades o propiamente situaciones de violencia o estrés. Entonces, no debiera ser propiamente una exigencia esta, pero bueno, se ha venido interpretando de esa manera y bueno, para propiamente también vincularlo con lo que es la calificación de violencia psicológica, porque la violencia psicológica se ha relacionado con la afectación psicológica, cuando no necesariamente hay afectación psicológica, buscando de alguna manera conseguir una prueba objetiva al respecto mediante una evaluación. Bueno, eso es lo que se viene dando en la práctica. ¿Cómo mejorar esto? Yo lo veo bastante complicado justamente por el hecho de que siempre se va a buscar probar que la existencia de la violencia a partir de la afectación, ¿no? O sea, a partir del daño producido. Entonces vemos que es muy fácil probar la violencia psicológica cuando ésta
es fácilmente verificable por el examen médico legista, pero la violencia psicológica siempre tiene mayor dificultad de lograr probanza, ¿no? Asimismo, se está habilitando el audio del doctor Freddy. Atento, doctor. Sí, ante todo, muy buenas tardes. Doctora, solamente también de la misma manera felicitarlo, excelente ponencia y nos da mucha apertura respecto a este tipo de mecanismos respecto a la violencia familiar. Doctora, una pregunta respecto, también usted se ha basado respecto a la ficha de valoración de riesgo. Y cuando uno tiene conocimiento o es litigante al respecto, siempre en previa denuncia se desarrolla o lo primordial que se efectúa es la ficha de valoración. Y de antemano, doctora, le quería hacerle la pregunta, es que hay un mecanismo al respecto de la fecha de valoración para poder determinar si efectivamente la persona o la víctima eh, tiende a desarrollar este factor o puede ser cierta o no cierta, o cómo demostrar en sí y si efectivamente la víctima es efectivamente pues tiene, o mejor dicho, sucede o pasa respecto a la violencia, ¿no? Que ocurre dentro del entorno familiar. ¿Cómo uno puede, doctora, en sí conocer o tomar en cuenta si efectivamente pues tiene ese tipo de violencia? ¿Por qué? Porque justamente en esta ficha de valoración es la anotación, es la previa que efectúan, ¿no? Para determinar la gravedad de violencia que puedan tener dentro de la familia. Para justamente, doctoras, encontrar si efectivamente si la víctima miente, no miente, ¿cómo se puede respecto, o hay otro mecanismo para poder demostrar que la víctima pues suscita en sí la violencia que se efectúa en su domicilio? Muchas gracias, doctora. Bueno, en realidad lo que partimos nosotros es que la valoración de riesgo contribuye a poder tener una suerte de presunción, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de una sospecha, tal como lo decía el Tribunal Constitucional. Aquí estamos frente a una sospecha de violencia. Por eso estamos hablando de un presunto agresor, porque en realidad la ficha de valoración de riesgo lo que hace es recoger la declaración de la víctima. Y se dice que aquí el juez tiene que servirse de las máximas de su experiencia para, partiendo de esa sospecha, no dejar de atender a esta presunta víctima, brindándole una protección para a la misma, para no desatenderla, porque podría ser cierto lo que dice y está esta pues en una situación especialmente vulnerable. Entonces, en realidad, digámoslo que no hay otra forma más que recogerla, la declaración, y en base a ello que dicte el juez la medida de protección, y será en otro momento que ya, justamente en el momento ya del proceso penal, que se podrá, en base al acopio de medios probatorios, ¿no? Demostrar si es cierto o no lo declarado por la víctima. Y propiamente esto es lo sustancial, ¿no? Y luego que si es que se dio una situación que se le absuelve al presunto agresor o que se termina archivando, esto será visto en una audiencia programada por el juez de familia de protección. Bien, también se está habilitando. Adelante, doctor Eduardo. Doctora María, ¿cómo está? Buenas noches. Dos preguntas vinculadas con el tema de las medidas de protección. La primera es, ¿existe un plazo máximo determinado para que las víctimas puedan solicitar las medidas de protección? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo es que se inicia la medida de protección? Cuando la víctima va a la comisaría de la jurisdicción, interpone la denuncia. ¿La comisaría tiene el deber de oficiar al juzgado de familia para iniciar la medida de protección, o es que
la víctima directamente tiene que acudir al juzgado de familia y solicitar ante el órgano jurisdiccional la medida de protección. La primera pregunta no la entendí del todo. ¿Puede repetirla? ¿Podría repetir, por favor, su pregunta? No sé si le podemos activar nuevamente. Sí, doctora, mi primera pregunta era la siguiente: si es que existe un plazo legal máximo para que la víctima pueda solicitar una medida de protección. Bueno, a ver, en realidad, cuando lo que establece en las últimas modificaciones de la ley de marzo del 2023 es que el dictado de las medidas de protección no es algo en realidad que, bueno, que tenga que ser solicitado. El juez puede dictarlas de oficio. El juez, puede ser que efectivamente la presunta víctima solicite determinadas medidas de protección, pero el juez de protección, que es el juez de familia, es el que va a dictar las medidas de protección que considere justamente necesarias para el caso, ¿no? eh, Propiamente tiene un carácter de inmediatez, tal como lo establece la ley, y tiene que ser dictada según las últimas modificaciones en el plazo de 24 horas. Antes teníamos justamente el dictado de las medidas de protección en base a lo que era la valoración del riesgo. Hoy en día se indica que tiene que hacerse de manera pronta, célere, en el término de 24 horas. Ese es el plazo máximo, aunque, y bueno, lo cual implica que efectivamente, por eso el principio precautorio, o sea, más aún si es que estamos frente a una situación de gravedad, de un riesgo grave, pues la inmediatez tiene pues mucho más sustento jurídico. Y con respecto a la otra pregunta, se me fue. ¿Me la puede volver Sí, a decir, claro, por favor? sí, claro, doctora, con mucho gusto. Con relación a la segunda pregunta era, ¿cómo es que se inicia el trámite de la medida de protección? Es decir, cuando la víctima acude a la comisaría, el efectivo policial oficia al juzgado de familia para que se dé el trámite correspondiente sobre la medida de protección, o es que la víctima acude directamente al juzgado de familia para que se pueda atender dicha solicitud. O sea, ¿cómo es el trámite respecto al inicio de la medida de protección? Entiendo que esto lo van a ver en más detalle en cursos, en otros cursos, ¿no? O sea, en lo que se viene, de lo que se va a dictar. Pero yo Sí, le puedo doctora. decir que en realidad para que se dicte o sea, si es que la presunta víctima puede recurrir a la policía, a la fiscalía o al juzgado. La cuestión es que esta denuncia llegue al juzgado de familia. Puede ser que efectivamente el policía, habiendo tomado su denuncia, pone en conocimiento del juzgado de familia la misma y el juzgado de familia, pues, efectivamente adopte la decisión con respecto a la medida de protección. Pero podría ser que la víctima vaya de frente, la presunta víctima, al juzgado de familia y el juzgado de familia aplique la ficha de valoración de riesgo, cosa que también tendría que haber hecho si lo hubiera conocido la policía, y dicte la medida de protección. Entonces, va a depender de finalmente dónde hizo la denuncia, pero bueno, el objetivo es que al tomar conocimiento el juzgado de familia, sea a través de la policía o sea directamente por parte de la presunta víctima, esta dicte la medida de protección. Gracias, doctora, muy amable. Gracias. Bien, le voy a habilitar el audio, pero bueno, al inicio de la clase he sido bien específica con todos los participantes, que las preguntas deben ser de acuerdo al tema que la doctora ha abordado, que ha sido marco jurídico internacional y nacional. Más adelante se va a tocar todo lo referente a la aplicación de esta ley, a las medidas de protección, todo ello. Por favor, hay que abocarse. Caso contrario, si no, yo voy a desactivar el audio, doctores. Adelante, doctora Sami, estoy habilitando su audio. Sí, buenas noches, doctora. ¿Se me escucha? Sí.
Mi pregunta es la siguiente. Bueno, en los procesos penales por violencia o agresión contra los grupos vulnerables, me gustaría saber, bueno, cuál es su posición frente a la dilatación excesiva del tiempo procesal, ¿no? Ya que mientras más se prolonga el proceso, mayor es el desgaste psicológico y emocional que sufre la víctima, quien se ve obligada a revivir de manera reiterada los hechos en un procedimiento bastante largo. ¿Cree usted que esta demora puede convertirse en la práctica en una manera o forma de revictimización hacia la víctima? Por supuesto, ¿no? Todo lo que es demoras en el proceso judicial, a pesar que ya la víctima tiene una medida de protección, pero de todas maneras toda demora tiene un componente revictimizante, ¿no? Pero bueno, lamentablemente nuestro sistema penal está estructurado de esa manera y estos procesos pueden efectivamente durar años, ¿no? Vamos a finalizar con la doctora Kimberly. Voy a habilitarle el audio y cerramos. Muy buenas noches, doctora María Consuelo. Mi pregunta es la siguiente. Usted hablaba sobre la ficha de valoración de riesgo. En los casos, por ejemplo, que se aplican la ficha de valoración de riesgo practicado, es un ejemplo, ¿no? Por el CEN, por el Centro de Emergencia Mujer. ¿Cree que para usted que en algunos casos se volvería a practicar esta ficha de valoración de riesgo si es que hay algunas dudas o podría ser que hay o sea, que no se haya aplicado para para lo que son para el asistente o para el secretario o para la jueza, en todo caso, que se haya aplicado bien la ficha de valoración de riesgo? ¿Se podría llegar a aplicar o cree usted que se puede llegar a aplicar otra vez esta ficha de valoración de riesgo en el Poder Judicial, o sea, en el juzgado de familia, o en o en otros casos en el módulo que hace las veces de los casos de violencia familiar, pues, ¿no? La ficha de valoración de riesgo en realidad es el momento de la denuncia, es el momento en que la parte declara, ¿no? En base a una serie de indicadores consignados en esta ficha para, mediante un puntaje preestablecido, poder indicar si está en un riesgo alto, moderado, leve, de volver a sufrir violencia. Entonces, en realidad no tendría por qué ser revisado nuevamente, o sea, está pensado para aplicarse una sola vez por parte de una instancia como la policía, fiscalía o juzgado de familia, con el objetivo de poder determinar el requerimiento de la prontitud en el dictado de la medida de protección. Entonces, sí, yo no considero que sería nuevamente aplicar o que sea posible volver a aplicar esta ficha de valoración de riesgo. Bien, doctora María, con ello estaremos culminando el desarrollo de esta sesión. Solamente me queda agradecerle a usted por la excelente disertación. Todavía estaremos coordinando en las siguientes sesiones. Muy buenas noches, doctora. Saludos a la distancia. Buenas noches y muchas gracias.